favor. Listo. Bueno, ¿empezamos ya? Bueno, cordial saludo para todos. Nosotros somos un grupo de 4 integrantes de estudiantes de maestría de la Institución Universitaria Iberoamericana. Somos estudiantes de maestría en educación y a continuación vamos a presentar una línea del tiempo para explicar la evolución de las políticas a nivel nacional e internacional en el tema de educación inclusiva. Vamos a ir abarcando desde la época, desde el año de 1990, donde iniciamos con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Esta se llamó oficialmente Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en un marco de acción para satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. Se realizó en Tailandia en marzo de 1990, fue organizada por la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial. En ella participaron 155 países y alrededor de 150 organizaciones internacionales, con el objetivo de garantizar que todos los niños, jóvenes y adultos tengan un acceso a una educación básica y de calidad, centrada en el desarrollo pleno del ser humano y la participación activa en la sociedad. En esta conferencia se lograron 5 principales compromisos y acuerdos. El primero fue ampliar el acceso a la educación básica, promoviendo que fuera obligatoria y gratuita en los países. El segundo fue mejorar la calidad de la educación, enfatizando no solo en el acceso, sino también en mejorar los aprendizajes que se adquirían. El tercer acuerdo fue satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, no solo en las habilidades cognitivas, sino también reforzar los valores, las actitudes y las competencias para la vida. También el cuarto fue reducir las desigualdades, priorizando la educación de niñas, de personas con discapacidad, de personas de zonas marginadas y comunidades rurales. El quinto fue promover alianzas amplias entre gobiernos, ONGs, comunidades y organizaciones internacionales. Después de esta conferencia, pues se sirvió o tuvo el impacto de que sirvió como base para planes nacionales e internacionales de educación en la década de los 90. Con ella también se lograron fijar objetivos de desarrollo del milenio y posteriormente la Agenda Educativa del 2030. Ya en 1994 pasamos a la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. En la otra diapositiva, por favor. Listo. Tuvo como nombre Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad. Se desarrolló en España en junio de 1994. Fue organizada por la UNESCO y el Ministerio de Educación de España. Participaron en ella 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, con el objetivo de promover una educación inclusiva que garantizara el acceso, la participación y el aprendizaje de todos los niños, especialmente de aquellos con necesidades educativas especiales, que de aquí fue donde surgió el término. Los principales acuerdos fueron, primero, pues una escuela para todos, que se proclamara que en las escuelas ordinarias debían acogerse a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, entre otras, promoviendo la educación inclusiva como un principio rector. Teniendo en cuenta que las escuelas deben adaptarse a las necesidades del estudiante y no al revés, los estudiantes a las necesidades o a los objetivos que tiene la escuela. También se habló del currículo y metodologías flexibles. Se pidió también adaptar los contenidos, métodos y recursos para responder a la diversidad de los estudiantes. También se habló de formación docente, que es urgente capacitar
desde ese entonces y actualmente capacitar a los docentes en educación inclusiva y manejo de la diversidad. Tuvo gran impacto debido a que sentó las bases para la educación inclusiva como derecho humano y luego reafirmó sobre los derechos de las personas con discapacidades. Se reafirmó pues en el 2006 por la ONU debido pues como a este antecedente que sentó esta declaración de las necesidades educativas. Ya posteriormente, estas fueron políticas a nivel internacional. Ya posteriormente, a nivel nacional, surge la Ley 115, Ley General de Educación, fue promulgada en febrero de 1994, con el objetivo de establecer la organización general de la educación formal, no formal e informal en Colombia, garantizando el acceso, la permanencia y la calidad de la educación y del sistema educativo como tal. Aquí se abordan principios y fines de la educación. En esta se promueve la formación integral del ser humano y se definen los valores democráticos como la paz, el respeto por los derechos humanos y la diversidad cultural. También se establece que la educación es un derecho de todos y un servicio público con una función social. En ella se habla sobre los niveles del sistema educativo, las modalidades que tiene el sistema educativo, en la cual se incluye educación para adultos, educación rural, educación indígena y educación especial, dirigida a las personas con discapacidades o con talentos excepcionales. También se habla de la organización y la gestión del sistema educativo, de la calidad, de la evaluación y recursos, entre otros. Como tal, la Ley General de Educación no toca el término educación inclusiva, pero en algunos artículos, como el artículo 1, donde se habla del objetivo de la ley, el artículo 5, donde se hablan de los principios, y el artículo 46, donde se habla de educación especial, se relaciona a lo que hoy en día conocemos como educación inclusiva, ya que en el artículo 46 establece que se debe ofrecer educación a personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o con capacidades o talentos excepcionales, que esta educación debe ser parte del sistema educativo formal, el currículo debe adaptarse a las necesidades individuales y se debe formar docentes especializados y disponer de recursos y estrategias pedagógicas específicas para estas necesidades educativas. Ya culminamos entonces con la ley 115, que posteriormente también bueno, ya culminamos con esta y continuamos con la próxima década. Listo, buenas noches para todos. Para complementar lo que la compañera Viviana acabó de mencionar y también pues agregar que mi nombre es Carlos Bernal y voy a continuar con el transcurso de la línea de tiempo de lo que se ha podido identificar en la evolución pues, de la política y de la educación inclusiva y cómo ha afectado a nivel global. Entonces, pues como ya desde el año 2000, pues yo me voy a encargar desde el 2000 hasta el 2010. Eh, Como internacionalmente, en el 2000, en el año 2000 empezó a tener un impacto muy grande todo lo que tiene que ver lo que era el bullying escolar, lo que las situaciones de agresión que se presentaban con con los docentes, la exclusión de las personas de discapacidad que tenían pues en los colegios solo por la falta de conocimientos de cómo saberlos abordar. Entonces pues empezaron a crear pues muchas normativas y muchas políticas clave para poderlos abordar. Entonces, directamente, pues en la UNESCO se estableció pues un foro mundial que se pues, realizó pues en Dakar, donde pues siempre este discurso buscaba empezar a fortalecer. Están empezando a crear normativas, pero no tenían un alto impacto. Entonces, este foro sirvió para poder fortalecer pues desde el compromiso por una educación para todos, poder implementar que las escuelas no empezaran a rechazar a esas personas con discapacidad, sino que las empezaran pues a agregar. Ya pues avanzando un poco más hacia adelante, eh, ya digamos desde un plano nacional, el Ministerio de Educación Nacional también pues estuvo promoviendo todos esos lineamientos de política inclusiva,
pues desde el año 2003 hasta el 2007, para que se pudiera reconocer la diversidad del estudiante, que pudieran estar todos sin excepción. Eso se menciona porque en lo que mencioné anteriormente, las instituciones intentaban no inscribir a ellos, a esas personas con discapacidad, solo porque no tenían pues las herramientas, la manera, la educación para poder guiar a esos estudiantes. Pero el Ministerio de Educación empezó a crear, se empezaron a incorporar como metas inclusivas, pues en los planes nacionales de desarrollo. 2000, desde el 2002, 2006, 2007, 2010, eso pues va pues por cada periodo presidencial. En cada plan nacional se está intentando modificar eso para empezar a implementar de una vez todo lo que tiene que ver con diversidad y todo lo que tiene que ver con inclusión. Empezaron pues a cambiar pues todas las instituciones, digamos, en las instituciones pues directamente pues de Bogotá. Hubo una adecuación en infraestructura cuando pues empezaron a modificar los colegios anteriores a los colegios, los megacolegios que hay hoy en día. Los primeros empezaron a crear pues con esas rampas, por ejemplo, para las personas con discapacidad, cosa que antes no tenían en los colegios. Entonces pues todo empezó pues, a mirar y qué se podía realizar para poder mantener a esos estudiantes en las instituciones educativas y que no tuvieran pues ningún inconveniente. Esto pues, ¿a qué me refiero? Pues porque pues en el 2007 siempre hubo como una importancia sobre un caso en específico, pues del que se menciona. Entonces, la sentencia que hubo, pues, que es la sentencia de 513, donde pues básicamente una señora pues había puesto una tutela, una mamá, donde indicaba pues que estaba cansada de que lo rechazaran a su hijo porque pues ya llevaba varias instituciones en las que no podía participar, y no lo incluían pues porque él tenía una discapacidad cognitiva. Entonces, eh, lo que pues el fallo que hubo pues fue de que pues obviamente la decisión fue ordenando su ingreso sin exclusión, y desde ahí se empezaron a tocar puntos clave: que la educación es un derecho fundamental y universal, que la discapacidad no puede ser un motivo para excluir a ningún niño del sistema. Y ya para pues un poquito para el 2010 se empezaron a implementar los DUA en las instituciones. Pero pues ya de aquí en adelante, mi compañero pues va a fortalecer lo que es la siguiente década. ¿No? Entonces, en ese orden de ideas, pues también la educación garantizaba pues una formación efectiva en el sistema, digamos, general de educación, y así pues poder desarrollar habilidades para la vida, ¿no? Eso con respecto a lo que se acabó de mencionar, pues en el contexto internacional, ¿no? Pasamos a la siguiente, en el cual vamos a ver en el contexto nacional, ¿cierto? En el contexto nacional hay la ley 1346 en su artículo 24, en la sección 1, 2, 3 y 5, menciona, digamos, todo lo que tiene que ver con nuevos virajes hacia el sistema educativo. Ahí incluso aparece el sistema braille, que significa pues la escritura para sordomudos y ciegos, ¿no? Entonces hay digamos, una gran relevancia en cuanto a este sistema educativo enfocado a las personas con discapacidad. Pasamos al siguiente año, en el 2000, a la siguiente imagen. Exacto, donde eso, la ley estatutaria no, compañero, ayúdeme a organizarla por ahí, la ley estatutaria. Más atrasito. Eso ahí. La ley estatutaria que habla de la ley, digamos, es en un contexto nacional, la ley estatutaria 1618, ¿cierto? Y pues también habla sobre los derechos a las personas con discapacidad. En su artículo 11 establece sobre, digamos, se enfoca en el ámbito educativo, y donde pues ahí el enfoque de la educación va a ser basado en la inclusión, ¿cierto? Crear y promover pues el respeto a la diversidad, ¿no? Igual pues que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceder a bienes y servicios, ¿cierto? Y pues que todos los ciudadanos pues
digamos, sin ninguna limitación o restricción, así sea por la discapacidad, tengan acceso a esos servicios, ¿no? Entonces también pues se promulgó por mitigar las desigualdades, ¿no? Y las barreras de tipo actitudinal, social y cultural. Todo eso pues con un enfoque, digamos, diferencial en términos de igualdad y equidad, ¿no? Llegando al objetivo de garantizar la protección. Ya pasando a la siguiente, en el año 2015, profe, ¿me da pasando a la siguiente, por favor? En el contexto internacional hay algo muy importante. La siguiente. Eso, ay, mi profe. Eso, en esa hay un contexto muy, a nivel mundial, un contexto importante. En el contexto internacional, vemos que las Naciones Unidas crean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Hay en ese apartado es muy importante, ya que se busca el bienestar de las personas y pues por ende la del planeta, ¿cierto? En el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el numeral 4, manifiesta que la educación pues inclusiva, manifiesta sobre la educación inclusiva y de calidad, y como la educación como un único medio para lograr que se cumplan todos los objetivos, ¿cierto?, de desarrollo sostenible. Ya sabemos que los 17 objetivos de desarrollo sostenible pues implica garantizar la protección del planeta, ¿cierto? Entonces, en el ámbito educativo, pues, ¿qué se busca? Que garantizar, pues, una educación, primero que todo, primaria y secundaria y gratuita para todos los niños a un periodo del 2030, ¿no? Hasta el 2030, ¿cierto? ¿Qué más tiene ese enfoque? La educación ayudará a reducir las desigualdades y alcanzar, pues, la igualdad de género, ¿cierto? Y, sobre todo, pues, la educación fomenta la tolerancia, mejorando la convivencia en las sociedades y construir unas sociedades más pacíficas, ¿cierto? En el contexto nacional, profe, me ayuda ahí, en el contexto nacional, pues encontramos el decreto 1070, ¿cierto? Exacto, en el decreto 1070, que es a nivel nacional, podemos encontrar que ahí hay unos derechos y accesos pues al sistema educativo sostenible e inclusivo, ¿cierto? Entonces ahí vemos que ya empezamos a ver una educación hacia un modelo, digamos, sostenible, en el cual, pues, digamos, de una otra forma, se enfoca en una formación moral y espiritual y afectiva y física con el planeta, ¿cierto? También tenemos como que es unas políticas públicas, también esas políticas públicas basadas en fondos especiales para comunidades étnicas y afrodescendientes, ¿cierto? Y por último, pues tenemos unas políticas públicas basadas en la inclusión social, sobre todo para las personas con discapacidad. Pasando al año 2017, mi profe me colabora ahí. En el contexto nacional, desde un contexto nacional, tenemos el decreto 1421, exacto, en el decreto 1421, en la que promulga que el acceso a la educación a todas las personas con discapacidad y demás estudiantes sin discriminación alguna, ¿cierto? Todo esto como para asegurar que todos los niños y niñas pues terminen la primaria y la secundaria. Eso también basado pues en el sistema educativo, pues basado en necesidades específicas de cada estudiante y pues la implementación de un currículo flexible, ¿cierto? Aquí también podemos tener muy claro y en cuenta pues que se implementan los DUA, ¿no? ¿Cierto? Que facilita pues un diseño curricular, una transformación y pues una práctica pedagógica, ¿no? ¿Cierto? Entonces también podemos aquí encontrar en este aspecto, en este decreto, un ambiente de aprendizaje común, un desarrollo pues de aprendizaje con pares, ¿cierto? Con todo esto para mitigar las barreras en el aprendizaje, ¿cierto? Tenemos una educación inclusiva en términos de eficacia y eficiencia. Bueno, esos términos podríamos decir pues que van ligados, como por decirlo así, como un consumismo, ¿cierto? También se agrega aquí lo que es la implementación del PIAR, un plan individual pues de ajuste razonable y un PMI, que es el plan de mejoramiento institucional. ¿Listo? Todo esto pues se surgió en este decreto, la implementación en estas políticas dentro de este decreto. Siguiendo en la línea del tiempo, para el año 2019, mi profe me colabora. Para el 2019
tenemos algo que pues nos afectó a todo mundo, ¿cierto? Y en el contexto pues educativo, a gran medida pues nos afectó en todos los ámbitos, ¿cierto? En el contexto internacional, pues la Organización Mundial de la Salud declara como al COVID que pasó como una pandemia, ¿cierto? En el ámbito educativo, entonces hubo un cese de actividades escolares presencial a nivel mundial, o sea que ya no se podía hacer las actividades escolares presenciales porque pues había un aumento de contagios. Se promulgó en el aspecto educativo el autocuidado escolar y las normas preventivas para la no propagación. También se implementó nuevas estrategias pedagógicas no presenciales, ¿cierto? Ya para el en el contexto nacional se crea la siguiente, mi profe. Para el contexto nacional se realizó el decreto 660, ¿cierto? El decreto 660, donde se hace pues la declaración de estado de emergencia económica y social en todo el país, ¿cierto? ¿Qué quedó al descubierto? Las desigualdades que existían en el país. Entonces, ahí nosotros podemos decir que tenemos una vulnerabilidad pues, socioeconómica dentro de todos los núcleos familiares. Ahí, pues, el objetivo primordial de la educación sería reducir la deserción escolar debido a la pandemia, ¿no? Lo cual, pues, también implicaba, pues, tener un cubrimiento al servicio o al derecho a la educación, ¿cierto? En esta forma, el esquema de trabajo digamos, educativo fue el esquema de trabajo académico en casa, ¿no? El cual nosotros como docentes teníamos que tener una flexibilidad curricular y evaluativa. Pero, ¿qué implicaba eso? Pues hay unos desafíos muy grandes dentro del país, que es la pobreza y la discriminación, que son barreras muy difíciles a veces de superar porque pues la población no, o el mundo no estamos en esa situación de poderlo o aportar para poder mitigar ese tipo de problemáticas. Muchas gracias. Damos la palabra pues a la línea del tiempo. Muy buenas noches para todos y para todos. Mi nombre es Zoraida Leonor Muñoz Cabrera. Me tocó el tema de la línea de tiempo, evolución de la política en el marco de educación inclusiva 2020. El contexto internacional como primera política es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por las Naciones Unidas en el 2015. Es un marco que, a pesar de no enfocarse únicamente en la educación inclusiva, incorpora el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. El propósito de esta meta es asegurar una educación inclusiva justa y de alta calidad, además de fomentar oportunidades de aprendizaje constante para todos. La inclusión se compromete de una manera extensa, incluyendo a todos los estudiantes, independientemente de sus particularidades o situaciones. Como legislación generada, si bien la Agenda 2030 no es una ley en sí misma, impulsa a los Estados miembros de la ONU a formular, a implementar políticas y leyes nacionales que se alineen con sus objetivos. En el 2020, muchos países continuaron adaptando sus marcos legales y políticas educativas para avanzar hacia la inclusión, influenciados por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles número 4. Este se manifestó en la revisión de leyes de educación, la creación de normativas específicas para la atención de poblaciones diversas y la asignación de recursos para programas de inclusión. En el contexto nacional en Colombia, como política, tenemos la consolidación de la política de educación inclusiva, que es enmarcada en el decreto 1421 de 2017, fue impulsado en esta época, ya que en esta lo busca como garantizar como un derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes, con especial atención a aquellos con discapacidad, talentos excepcionales y otras condiciones de vulnerabilidad. La inclusión se concibe como un proceso continuo de transformación de la cultura, las políticas y las prácticas en las instituciones educativas para responder a la diversidad de los estudiantes. Como legislación generada, de igual manera, se impulsa el principal cuerpo legal que sustenta en esta política de 2020, es el Decreto 1421 del 2017.
Este decreto reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, estableciendo directrices para la identificación, evaluación, planificación pedagógica individualizada. De igual manera, formando docentes que garanticen la accesibilidad a la participación. Como anclas históricas en el decenio de 2020 y 2029 se fortificó la inclusión, consolidación del enfoque de la educación inclusiva como un derecho humano fundamental y una estrategia clave para alcanzar la equidad educativa a nivel global y nacional. Finalmente, en la década actual, miramos la marcha marcada inicialmente por la pandemia de COVID-19, en donde la UNESCO y otros organismos internacionales han enfatizado aún más la urgencia de garantizar la inclusión en contextos de crisis. En Colombia se han promulgado las leyes como la Ley 2216 del 2022, habla sobre la educación inclusiva para personas con discapacidad, y el decreto 089 del 2023, que es el concepto de inclusión, donde hoy incorpora un enfoque interseccional, abarcando no solo la discapacidad, sino también el género, la etnia, orientación sexual, condición socioeconómica y otros factores. La pandemia COVID-19 como ancla histórica dejó en evidencia las profundas desigualdades educativas y reafirmó la urgencia de construir sistemas realmente inclusivos. Con esta línea de tiempo damos por finalizada nuestra exposición, que corresponde a la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva en Colombia, quedándonos con una pequeña frase que podemos poner en práctica: que nuestras acciones hoy construyan la inclusión del mañana, y la verdadera política inclusiva comienza con pequeños cambios desde cada aula. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, compañeros. Entonces damos por culminada la presentación y exposición de nuestra línea del tiempo. ¿Ya? Tendremos cortar entonces en el 1:20. Y nos tardamos, les cuento que ahorita nos tardamos otro poquito más. Nos tardamos 25 minutos. Sí, fue más largo. La profe Vivi la amplió. Sí. No, pues toca dejarlo así, no, yo no le veo No problema. importa, total, pues mejor que sobrino que falte. Porque Sí, igual, pues, porque imagínese fue muy porque pues interesante todo. yo voy a mirar si puedo cortar el video y agregar lo que hizo Sergio en la primera esta, como para que él participe en todo. Pero eso quiere decir que puede ser un poquito más largo. A mirar qué puedo hacer. O lo dejamos ahí donde quedó el profe Servio, porque total, pues la profesora Zoraida retoma las que le faltó. Lo único que faltó ahí como por enfatizar fue lo de la pandemia del COVID-19, que lo tomó desde otra perspectiva, por decirlo así. Fue como lo único, porque de resto la profe Zoraida retoma lo de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre las políticas a nivel nacional de ese periodo de tiempo. Mm. Sí, entonces, pues, entonces dejarlo así, va. Toca ver cuánto se demora en guardar la videollamada y a ver si todo eso ahorita para mañana puedan ver el video. Listo, entonces bajar, necesitas que te colabore en algo, pues si me dices, yo estoy disponible y ya ahorita ya tengo bien el internet porque no ha molestado. Si necesitas que te colabore en algo, estoy aquí pendiente. Sí, pues voy a mirar, pues ahorita mirar cómo cortar el video, pero el resto no, yo creo que pues es cacharrear y de pronto ahí en el cacharreo es que se mire el asunto. Ah, bueno, dale, entonces muchas gracias compañeros por la disposición, por el tiempo, por el trabajo que se realizó en este momento. Me parece que lo hicimos bien, quedó bien Mm, y yo también vamos a... opino que quedó bien. Quedó bien, ajá, listo. Entonces, gracias, profe Carlos, por el trabajo que va a realizar, y cualquier cosa, yo estoy aquí disponible. Mañana también tengo disponibilidad, entonces lo que necesites, acá estoy pendiente. Listo, vale, gracias a ustedes por Muchas el Bueno, tiempo y gracias. por la muchas disposición. gracias, profesora Muchas Aida, y pues que gracias. tengan feliz Muchas noche. gracias. Hasta Chao, que luego, Hasta estén bien. luego. Que tengan hasta buenas luego. noches. Hasta luego.